Buenas tardes, mi nombre es César Elian Rodríguez León. Este es mi proyecto integrador de mecánica clásica. Eh, ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? Para empezar, un cuerpo rígido es todo cuerpo o sistema de partículas en que las distancias son fijas y constantes entre ellas. En otras palabras, si el cuerpo es sometido a una fuerza extrema, no sufrirá deformación. Existen cuerpos que en un estado de su materia no se consideran como rígidos. Un ejemplo sería el agua. Por lo tanto, podremos considerar que todos los cuerpos sólidos son cuerpos rígidos, los cuales pueden ser sometidos a tres tipos de movimientos que son de traslación, rotación y rodante. Para entender mejor el concepto de equilibrio de cuerpos, debemos hacer unas cuantas aclaraciones. Primero, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deben ser la misma magnitud, es decir, que la suma de fuerzas externas sea igual a la suma de fuerzas internas. Un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. De esta manera podríamos manipular un poco las fuerzas e igualarlas. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. De acuerdo con la definición, podemos entender que todo cuerpo en reposo se encuentra en el equilibrio estático. Un ejemplo de cuerpos en reposo es cuando un grupo de personas realiza acrobacias, pero se requiere que todos se queden quietos y mantener el equilibrio. Una partícula se encuentra en equilibrio estático cuando ninguna otra fuerza actúa sobre las mismas. Las fuerzas se pueden clasificar en diferentes tipos dependiendo del punto o puntos donde actúan sobre una partícula. Las fuerzas las podemos clasificar en cinco tipos. Fuerzas coplanares, que son aquellas que actúan sobre dos dimensiones. Fuerzas no coplanares, que son aquellas que actúan en tres dimensiones, por lo tanto pueden ser en planos distintos. Fuerzas colineales se presentan sobre un cuerpo en un solo plano, puede actuar en el mismo sentido o en un sentido contrario. Fuerzas concurrentes actúan sobre un plano partiendo del mismo punto para formar un ángulo. Fuerzas paralelas son distintas fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, pero estas no interactúan entre ellas. ¿Conoce las diferentes diferencias entre el equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? El equilibrio dinámico se refiere a la situación en la que un objeto está en movimiento, pero su velocidad y dirección se mantienen constantes a lo largo del tiempo. En otras palabras, el objeto se desplaza a una velocidad constante en línea recta o gira con velocidad angular constante alrededor de un eje sin cambiar su estado de movimiento. En este caso, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a cero, lo que significa que no hay una aceleración neta y por lo tanto el objeto mantiene su movimiento uniforme. Las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que surgen cuando observamos un objeto desde un marco de referencia no inercial, es decir, un sistema de referencia en aceleración o rotación. En un marco de referencia no inercial, los objetos parecen experimentar fuerzas adicionales que no están presentes en un marco de referencia inercial, un sistema de referencia no acelerado o en reposo.